Pero justo antes de terminar de compartir estas enseñanzas, tengo que decirte por lo menos una ley más. Una ley más acerca de siembra y cosecha. Y para aquellos que fueron llevando sus apuntes, esta es la ley número 10. Y esa ley nos dice que parte de la semilla es para que comamos de ella. ¿Sí? Todas las leyes que hemos hablado hasta ahora tenían que ver con el acto mismo de sembrar. Pero en medio de esas leyes y en medio de esa acción de sembrar y cosechar, tenemos que detenernos también para escuchar esto. ¿Qué parte de la semilla es para disfrutar? Y eso tiene que ver con lo que veníamos cantando. Con la bondad de Dios, con su fidelidad, con su cuidado, su abrazo constante. En 1 Corintios capítulo 9, versículos 7 al 10, algunos pasajes van a ir apareciendo allí en la pantalla para que, si tienen otra versión, no se distraigan. Pero sí tomen apunte para después repasar en su casa. Sobre todo porque creo que es muy importante cada tanto recordar que Dios nos permite, es más, Dios quiere, es deseo, es voluntad de Dios que nosotros participemos de la cosecha. 1 Corintios capítulo 9, versículos 7 al 10. Dice, ¿qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? No piensen que digo esto solamente desde un punto de vista humano. ¿No lo dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando. ¿Acaso se preocupa Dios por los bueyes o lo dice más bien por nosotros? Por supuesto que lo dice por nosotros, porque cuando el labrador ara y el segador trilla, deben hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha. Así que es plan de Dios que nosotros disfrutemos de la semilla, que disfrutemos de la cosecha, que disfrutemos de la siembra que hemos hecho. La siembra no solo tiene que ver con el reino de Dios, no solo tiene que ver con bendecir a otros, cosas que ya hemos hablado los domingos pasados, también tiene que ver con la bendición que Dios suelta sobre nuestras propias vidas. Para que anoten nada más, no lo vamos a leer, pero en 1 Timoteo capítulo 6, Dios da una serie de recomendaciones a los que son ricos, ¿sí? ¿Cuántos ricos hay aquí? ¿Cuántos ricos hay? A ver. Digo porque a veces leemos la palabra ricos en la Biblia y pensamos que riqueza tiene solamente que ver con dinero, ¿no? Pero ¿no somos nosotros acaso los más ricos? ¿Sí o no? En 1 Timoteo 6 Dios le da una serie de recomendaciones a los ricos y le dice por lo menos 4 cosas. Le dice que no sean orgullosos, le dice que no pongan su esperanza en el dinero, le dice que sean generosos y le dice que lo disfruten. Véanlo después. Que lo disfruten. Es decir, lo que Dios te ha dado es para que lo disfrutes. Y lamentablemente tengo que estar terminando esta serie acerca de siembra y cosecha con este tema porque por alguna extraña razón no hemos aprendido a disfrutar de lo que Dios nos da. Quizá sea porque, bueno, alrededor nuestro todo el mundo se queja y nadie está conforme nunca, ¿no? Pero cuando nosotros entendemos lo que Dios ha hecho con nosotros y que todo viene de Él, que Él nos da todo, parte de ese entender también tiene que ver con entender que Dios lo ha hecho así para que lo disfrutemos, para que nos traiga placer, ¿eh? Así como en alguna de las
de los mensajes anteriores enseñamos que si no estamos dispuestos a bendecir, quizá Dios no nos bendiga a nosotros. Ahora también tenemos que decir esto, que si no sabes disfrutar, quizá Dios tampoco te dé en abundancia. ¿Sí? Si no sabes disfrutar, quizá Dios no te lo dé en abundancia, porque obviamente harías cualquier cosa con la abundancia, ¿no? Si no supieras disfrutarlo. Parte de lo que Dios te da es para que lo disfrutes. Por eso nunca debemos avergonzarnos de la prosperidad de Dios o de nuestra vida. No sé por qué extraña o diabólica razón hemos relacionado riqueza con algo infernal o con pecado, ¿no? O hemos relacionado cristianismo con pobreza. Bueno, en estos últimos domingos hemos estado mostrando lo contrario. Y creo que todavía queda mucho por hablar acerca del tema. Y si alguno quiere repasar las enseñanzas de Daniel del año pasado, están en nuestro canal allí en YouTube, las pueden repasar todas. Y creo que en cada una de esas enseñanzas siempre quedó en claro esto, que Dios no quiere la pobreza de ninguno de sus hijos, sino que Dios quiere su prosperidad. Y aunque nos propusimos no hablar solamente de riqueza en esta serie, riqueza en cuanto a dinero, siempre terminamos hablando de eso porque parece que es lo que más nos afecta, ¿no? Y por eso digo que no sé por qué extraña razón hemos relacionado el cristianismo con la escasez de dinero. No, mejor mantenerse humilde, ¿no es cierto? Pero Dios quiere nuestra prosperidad. No que la amontonemos, de eso ya hablamos, pero sí que la disfrutemos. Miren lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 22. Mateo 13, 22. Dice que el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. A veces relacionamos este texto con que tenemos que mantenernos más bien pobretones, ¿no? O sin querer tener mucho. Aquí el engaño de las riquezas no tiene absolutamente nada que ver con ese problema. No es un problema que Dios tenga. No es un problema de los hijos de Dios. Porque Dios mismo nos hace ricos. Hace unos domingos atrás estudiamos ese pasaje en Deuteronomio capítulo 8, donde claramente dice que Él nos da el poder de hacer riquezas. Pero también explicamos que el texto no termina ahí, que sigue. Y que en ese texto el Señor nos enseña que el poder para hacer riquezas, que no es ni más ni menos que ser prósperos, tiene que ver con extender su pacto, ¿sí? Es decir, que otros sigan entendiendo la salvación de Cristo Jesús gracias a mi prosperidad. Que yo con mi prosperidad pueda permitir, pueda impulsar a que el Evangelio siga corriendo. Pero también es para que lo disfrutemos, ¿sí? Siempre terminamos hablando de dinero porque en este reino humano, de seres humanos en el cual nos movemos, la riqueza se mide en dinero. ¿Sí? Hace un tiempo vi una película, quizá algunos de ustedes la vieron, una película que creo que se llama El precio del mañana o algo así, ¿no? Donde la moneda corriente no es el dinero, sino el tiempo. Y todo el mundo, quizá algunos me hacen así como diciendo, sí, yo la vi, y todo el mundo anda con un reloj en el brazo que va descontando horas y el negocio del día consiste en agregarle horas al tiempo. En el momento en que el contador llega a cero, la persona automáticamente cae desplomada y se muere. Así que toda la película tiene que ver con eso, ¿no? Con generar más ingreso, no de dinero, sino de tiempo. Entonces, claro, yo me puse a pensar, claro, nosotros estamos tan acostumbrados a generar dinero porque en el mundo en el cual nos movemos, la riqueza se mide en términos de dinero. ¿Sí? Hoy no es el tema del que voy a hablar hoy, pero me puse a pensar mientras tomaba mis apuntes
que hay distintos reinos y cada uno de los reinos que podríamos llegar a conocer, y yo tengo 7 anotados en mis apuntes, pero no los voy a mencionar, solamente le voy a decir que el primero es el reino mineral y el último el reino de Dios. En el medio está el reino de los seres humanos. Cada uno de los reinos tiene su riqueza y el nuestro, su riqueza es la del dinero. ¿Sí? Por eso es que Dios quiere que en este reino donde nos movemos ahora, prosperemos con la riqueza de este reino en el cual vivimos. Déjenme que les lea otros pasajes. Por ejemplo, Proverbios 27, 18. Proverbios 27, 18. Dice, el que cuida de la higuera comerá de sus higos, y el que vela por su amo recibirá honores. ¿Sí? Crecimiento, prosperidad, recompensa. Otro, Eclesiastés 2:24. Eclesiastés 2:24. Dice el sabio, nada hay mejor para el hombre que comer y beber y llegar a disfrutar de sus afanes. He visto que también esto proviene de Dios. Eclesiastés 3:13. 3:13. Y sé también que es un don de Dios que el hombre coma o beba y disfrute de todos sus afanes. ¿Se acuerdan de Mateo 6, 31 al 33? ¿Lo recordamos? Mateo 6, 31 al 33. Dice, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas esas cosas. Y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Las cosas que el Padre sabe que necesitamos, las cosas que son de este mundo, serán añadidas. ¿Sí? Así que Dios no está en contra de la riqueza de este mundo. ¿Sí? Mateo capítulo 10. Mateo 10. Y este texto está en el contexto en el que Jesús envía a sus 12 discípulos a predicar. Mateo 10, 9 y 10. Dice así, no lleven oro ni plata, ni cobre en el cinturón, ni bolsa para el camino, ni 2 mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador merece que se le dé su sustento. Yo veo en este pasaje que la única condición que está establecida allí es que seamos trabajadores del reino de Dios. ¿Sí? No quiero que me levanten la mano, pero quiero dejar la pregunta. ¿Cuántos son aquí trabajadores del reino de Dios? No me levanten la mano. Pero cada uno después podrá reflexionar en su casa si realmente está trabajando para el reino. Si está trabajando para el reino, según este pasaje, Dios no solamente lo enseña, sino que garantiza que nuestro sustento ya está previsto. ¿Sí? Es decir, el trabajo no es todo sufrimiento, aunque hay algunos momentos delicados, sino que también lo podemos disfrutar, porque Dios mismo se encarga de recompensarnos. ¿Sí? Yo espero que los Casanovas sean tocados en sus corazones y no solamente nos muestren las fotos del campamento, porque hay otras fotos donde vemos que ellos han disfrutado de ese tiempo. ¿Nos van a mostrar esas fotos también? Amén, ahí está. Arenas doradas, mar azul. Dios les dio un regalito, ellos lo van a contar después, en medio de su trabajo, ¿sí? Y los recompensó porque así es Dios. Miren lo que dice Lucas, capítulo 10, versículo 7. Lucas 10, 7. Ahora estamos en el contexto ya no en que Jesús envía a los 12, sino de Jesús enviando a los 70. Un poco más adelante, ¿sí? Ya habían más discípulos y Jesús ahora los vuelve a enviar a estos 70 y les dice, quédense en esa casa
y coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo, no anden de casa en casa. ¿Sí? En este Lucas 10 está, para mí, es la versión más clara de lo que la tarea evangelística tiene que desarrollar. Así que estudien todo el capítulo después si quieren. Pero como parte de esa estrategia evangelística presentada por Jesús en Lucas 10, Él nos dice esto: no vayan de casa en casa, no va a haber necesidad, establezcanse en una casa, ahí bendigan, todo lo otro que dice en Lucas 10, ¿no? Bendigan, oren por los enfermos, digan que el reino de Dios se ha acercado, etcétera, etcétera, pero dice, coman todo lo que les pongan delante, porque ahí está la recompensa. Acordate, parte de la semilla es para que vos la disfrutes, ¿sí? Parte de la semilla es que lo disfrutes. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 18. Pues la Escritura dice, no le pongas bozal al buey mientras está trillando. Y también dice, el trabajador merece que se le pague su salario. Dios no es un Dios deudor de nadie. Y aquel que se compromete a trabajar en su reino, Él mismo lo dijo, ¿no es cierto? No hay quien no haya abandonado casa, familia, trabajo, y que no reciba el doble de lo que dejó por mí, dice Jesús, ¿no es cierto? Lamentablemente, vemos muchas personas que sufren por esto y no saben recibir una bendición. Yo me acuerdo hace muchos años, creo que recién nos habíamos casado o estábamos ahí por casarnos. La esposa del pastor que estaba en nuestro equipo en Bahía Blanca, nos enseñó algo que por lo menos para mí fue fundamental el resto de la vida. Porque mi preocupación siempre era, bueno, si nos invitan a comer, ¿qué llevamos? ¿No? Bueno, ¿qué llevo yo? ¿Qué pongo yo? Y la esposa del pastor me enseñó esto: si te invitan, disfrútalo. No te cargues con culpa de que tenés que sí o sí poner algo. No está mal ofrecerse, tampoco ahora vamos a hacer tan cara dura de ir a todas las invitaciones y no llevar nunca nada, ¿no es cierto? Pero cuando no tenés y vos decís, no, ¿qué voy a ir si no tengo? Lamentablemente muchas veces nos hemos enterado cuando hacemos nuestras reuniones de fin de año, nuestros picnics, que hay algunos que no van y preguntamos, ¿por qué no fuiste? No, es que no tenía nada para llevar. Y eso que siempre estamos diciendo, que ni el costo del colectivo, que ni la comida, ni nada sea una excusa para quedarse en casa. No, todo lo contrario. Miren, siempre la experiencia en nuestros picnics sobre todo ha sido que sobra una cantidad impresionante de comida, porque creo que hay hermanos que a propósito llevan 2 o 3 veces lo que van a comer justamente para poder bendecir a otros y para poder repartir. Otra vez, no es que excusa para que en el próximo picnic nadie lleve nada, pero si no tenés, ¿quién te dice que ese día Dios no te quiere agasajar? ¿Quién te dice que Dios no te quiere sorprender? ¿Sí? Con Marina siempre nos acordamos en una oportunidad cuando recién comenzábamos la obra en Bahía y bueno, no había sueldo, no había nada y vivíamos literalmente por fe y de lo que los hermanos por ahí nos alcanzaban. Un día no había nada para comer, nada. Así que pusimos los 4 platos, Brian todavía no estaba, los pusimos en la mesa, pero no había nada para poner en ellos. Nosotros vivíamos muy lejos de la iglesia. Era imposible que alguien pasara de casualidad y se enterara que justo ese día, o que mirara por la ventana. Además vivíamos en un barrio fuera de la ciudad, no pasaba nadie. Frente a nuestra ventana había campo. Pero estábamos sentados ahí esperando la provisión de Dios y llegó un auto inesperadamente con un baúl lleno de mercadería. No saben la fiesta que tuvimos ese día. Además para Marina fue doble fiesta porque ella ya venía orando hacía rato para poder comerse una buena milanesa, que hacía mucho que no comíamos en ese momento. Y adivinen qué había dentro de la caja. Había milanesas. Entonces empezamos a aprender esto, de que parte de lo que nosotros pensamos que es para dar, es para que lo disfrutemos nosotros. Porque con ello Dios nos quiere agasajar. Otra vez,
Dios no tiene la pobreza en mente. No sé por qué alguien se encargó de desparramar por ahí de que Jesús era pobre. Jesús no era pobre. Jesús no era pobre. No, ¿cómo que no? Si nació en un establo, era pobre. No, nació en un establo porque no había lugar en el hotel. Hotel que su padre estaba dispuesto a pagar. Pero no había lugar, entonces se tuvo que ir al establo. Pero no solamente que podía ir a un hotel, sino que además ya venían con ese dinero para pagarlo. Y bueno, entonces, ¿pero por qué entonces mandó sacar una moneda de la boca de un pez para pagar los impuestos? Simplemente porque había una lección que enseñarle a los discípulos. Leamos la Biblia entera, por favor. Unas líneas más arriba, Jesús justo acababa con sus discípulos de hacer la pesca más grande que esos pescadores hayan tenido en su vida. ¿Se imaginan que después de semejante pesca, donde tuvieron que ser ayudados por otras barcas, las redes se rompían, van a tener que sacar una moneda de la boca de un pez porque no tenían dinero? Creo que hemos sido mal influenciados para entender mal la palabra con respecto a esto. Y hoy necesitamos permitir que el Espíritu Santo nos ministre acerca de esta verdad. Dios no quiere tu pobreza, Él quiere tu crecimiento, tu prosperidad, ¿sí? Toda buena dádiva, decíamos hoy, todo lo bueno, si algo bueno recibiste, viene de parte de Dios. Y dice Proverbios 10:22, que la bendición de Jehová, ¿cómo sigue? Es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Dios es la que enriquece. Yo creo, hermanos, que es tiempo de que en realidad las riquezas pasen a estar en manos de quienes siempre tendrían que haber estado, los hijos de Dios. Y creo, y estoy seguro y doy gracias a Dios, de que en medio de su pueblo hay mucha gente que está entendiendo lo mismo y es como que han puesto como meta de su vida, no es mi caso, aunque lo estoy predicando, pero sí hay otros hermanos que han tomado como meta de su vida hacerle entender al pueblo de Dios que pueden ser ricos económicamente hablando y que eso es absolutamente bíblico y está totalmente de acuerdo con el deseo de corazón de Dios, siempre y cuando nuestras riquezas sirvan para extender el reino de Dios. ¿Sí? Cuando Dios nos bendice con riquezas, el mundo se entera de dónde vienen, ¿no? A diferencia de otros que hoy también se están haciendo ricos y nadie sabe de dónde sacaron el dinero. Por eso digo, es que el dinero tiene que volver a estar en manos de los que siempre tendría que haber estado, los hijos de Dios. No está mal que proyectes ser un gran empresario, que seas un gran comerciante, que seas dueño de cadenas de negocios. No está mal que quieras tener todo el dinero del mundo en tus manos para manejarlo como un hijo sabio de Dios y administrar la riqueza para que definitivamente a todos les llegue la bendición del Padre, la que fue planificada aún antes de que exista el pecado. Hoy lamentablemente, a causa del pecado que tenemos de por medio, todo el dinero del mundo está en manos de 360 familias alrededor del planeta. Eso no está bien. Nosotros tenemos que recuperar las riquezas, pero para eso primero tenemos que permitir que nuestra mente entienda que Dios nos quiere prósperos, que Dios no nos quiere pobres, Dios nos quiere disfrutando. Por eso es que la palabra abunda en estos ejemplos que les he dado, acerca de que Él nos permite disfrutar de mucho de lo que nos da. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10, es otro de esos textos que quizás se entendió mal. Primera de Timoteo 6, 10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora fíjense bien el texto, dice que la raíz de todos los males no es el dinero, sino el amor al dinero. ¿Sí? El dinero es neutro. El dinero no es ni bueno ni malo.
Alguien puede usar el dinero muy bien y otro puede usar el mismo dinero muy mal. ¿Sí? ¿Han visto gente que tiene la misma plata que ustedes, pero que la usa muy mal? O sea, siempre suponiendo que ustedes son los que la usan bien. ¿Sí? ¿Tienen un billete por ahí? Vamos a hacer un ejercicio. ¿Tienen un billete por ahí? Saquen un billete, a ver. Saquen un billetito, no importa cuál sea. No importa el tamaño, ni se lo voy a pedir, quédense tranquilos. No se me asusten. No somos de lo que pedimos. A ver, ¿tienen su billete ahí? Pónganse de pie, a ver, pónganse de pie. Bien. Vamos, todos pónganse de pie. Así no se me cansan y no se me congelan de paso. Pónganse de pie. A ver, vamos a hacer un ejercicio. ¿Sí? No le voy a pedir que le den el billete al que tienen al lado. Sí, yo sé que algunos tiemblan porque al lado está su esposa, pero no tengan miedo. Bueno, a ver. Miren, pongan el billete sobre su cabeza. ¿Sí? Así sobre su cabeza. Y traten de hacer movimientos libremente. O sea, ¿cuántos movimientos libremente pueden hacer antes de que se les caiga el billete? ¿Pueden sacudir la cabeza? A mí ya se me cayó. ¿Pueden moverse libremente? A ver. ¿Cuánto de libertad pueden? ¿Cuántos pueden saltar con el billete en la cabeza? ¿Sí? ¿Pueden girar así alrededor? ¿Así pueden? ¿Así? ¿Una vueltita? ¿Vieron que no es fácil, no? ¿Vieron que no es fácil? Bueno, déjenlo ahí en el piso donde se cayó. No, en serio digo, déjenlo ahí en el piso. Pónganlo en el piso, pónganlo en el piso. El que se le cayó y el que no se le cayó también, pónganle el billete en el piso. Y ahora pónganle el pie encima. A ver, intenten hacer los mismos movimientos ahora. Mira, miren, ahora me puedo sacudir tranquilo, puedo saltar. Y vieron que no tengo el mismo problema. ¿Sí? Entonces la gran diferencia está en que algunos se dejan dominar por el billete. En cambio otros tienen el billete bajo su dominio. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. El mismo billete, el mismo dinero, la misma cantidad puede ser o bien usada o mal usada. Se dan cuenta que el billete no me dijo nada mientras yo lo subía, lo bajaba, lo pisaba. Porque el dinero es neutro. No, el problema no está en el dinero. El problema está en el corazón de quien lo usa. ¿Sí? ¿Me entendieron? De hecho, como les dije hoy, en este mundo donde estamos, con el dinero es como hacemos un montón de cosas. Con el dinero tenemos acceso a la educación de nuestros hijos, con el dinero tenemos acceso a nuestros alimentos, a una vivienda, a un transporte. ¿Sí? Es neutro. El problema está en nuestro corazón. Dice Eclesiastés capítulo 10, versículo 19, que cada cosa tiene su justo lugar y desempeño. Eclesiastés 10, 19 dice, para alegrarse el pan, para gozar el vino y para disfrutarlo el dinero. ¿Sí? Cada cosa tiene su justo para qué. Y el dinero, según esta palabra, está para disfrutar. Frecuentemente se dice que el dinero es lo de menos. Esta es una mentira que viene del infierno. El dinero no es lo de menos. ¿Sí? Díganselo a aquellos que están queriendo obtener poder en este mundo. Díganle si el dinero es lo de menos. No, porque en este mundo en el cual vivimos, y así está establecido, y no hace falta ir en contra de eso, porque el dinero es neutro. En este mundo en el cual vivimos, el dinero no es lo de menos. Por eso yo necesito tenerlo bajo mi control. Porque es muy importante. ¿Me entienden? Otra frase mal usada y que nos ha condicionado mucho. El dinero va y viene. Por eso es que muchos no tienen, porque el dinero le va y le viene, va y viene, va y viene, ¿sí? Nunca se queda en casa. Tu preocupación tiene que ser que más dinero te venga que lo que se te va. Y eso es lo que enseña la palabra. Que seas tan buen administrador como para que más venga a vos y menos se vaya. ¿Sí? El dinero va y viene. ¿Acaso no nos hizo Dios administrador de todo?
Presentate un día delante de Dios cuando todo esto termine y decirle, ¿qué pasa, Dios? Que el dinero va y viene. Y entonces Él te va a preguntar, bueno, pero yo te mandé dinero para que hagas esta obra. Bueno, pero el dinero va y viene, vino y así como vino se fue, ¿qué va a hacer? No lo pude hacer. ¿Te parece? ¿Podrás presentarte delante de Dios así? Cuidado con esas frases que nos han condicionado. Puede ser que el dinero hasta ahora haya ido y haya venido, pero a partir de hoy, ponete a trabajar para que más dinero se quede en tu casa del que se va. Y de esa forma agrades el corazón de Dios. Primero por ser buen administrador y segundo para usarlo en la extensión de su reino. Y salir de esa miseria, esa mediocridad que generalmente tenemos nosotros. Miren lo que dice el Salmo 23, versículo 5. Salmo 23, 5. Decía el salmista, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Qué es eso sino una recompensa de parte de Dios? Aquí en este salmo el salmista nos muestra prácticamente, en la práctica, ¿no? Nos muestra cómo funciona esto de que parte de la semilla es para disfrutarla. Porque evidentemente por lo que él dice, estaba en una lucha. Bueno, a eso lo llamó el Señor, a liberar a su país de los filisteos. Así que casi todos los salmos están en un contexto donde él está peleando con alguien, pero Dios lo llamó para eso. No es que era una persona peleadora, sino que Dios lo llamó a eso, a liberar a su patria, ¿sí? Pero fíjense, en medio de lo que Dios le mandó a hacer, con los enemigos enfrente de él, él dice, preparaste una mesa para mí, en presencia de mis angustiadores. ¿Se imaginan ustedes? Los enemigos de David ahí enfrente, todos queriendo hacerle daño, todos queriendo destruirlo por sus propios intereses, obvio, ¿sí? Y él desde este lado haciéndole señas diciendo, esperen un momentito, que ahora Dios me sirvió algo para comer, pico algo y voy, ¿no? Porque en medio de tu lucha, en medio de tu tarea, en medio de tu ministerio, Dios quiere agasajarte. Porque parte de lo que Dios te dio es para que disfrutes. Yo quisiera preguntarte esta noche, ¿cuánto de lo que Dios te ha dado lo has podido disfrutar? A veces me preocupa ver a algunos hermanos que se pasan todo el día trabajando. Siempre tienen alguna meta, ¿sí? Lo cual está bien, pero que a veces hasta me hace dudar porque si la meta se demora tanto tiempo y durante tanto tiempo trabajás de sol a sol o más allá del sol, porque hoy ya no es de sol a sol, es una frase que ya tendríamos que ir cambiando, ¿no? Es desde que salga el sol y hasta mucho después que se metió. Empezamos a las 8 de la mañana o a las 6 de la mañana y a lo mejor volvemos a casa a las 10, a las 11, destruidos, fundidos, sin poder dar del máximo de mi energía a mi esposa, a mis hijos, que es lo que la palabra de Dios pide. Llego tan cansado que ni humor tengo para soportar a nadie a mi alrededor, solamente quiero acostarme y encima después pretendo que mi familia siga su vida normal. Es obvio que una familia así no puede aguantar. Entonces me pregunto, ¿hace falta? Si yo no puedo disfrutarlo, ¿hace falta? ¿No podría replanificar un poco, ver a ver si mis planes tienen que ver con lo que Dios quiere hacer conmigo y replantearme esto de que Dios también quiere que disfrute? No quiero preguntar otra vez ni quiero que nadie me levante la mano, pero yo sé que de aquí hay algunos que hace muchísimo que no se toman vacaciones. Y algunos de los que van a estar viendo el video después, también. No se toman vacaciones, porque hay que trabajar, porque hay que ahorrar, porque hay mucho gasto. Me parece que algo estamos haciendo mal. No soy quien para retar a nadie, simplemente estoy esta noche aquí para decirte, Dios quiere que también disfrutes de la vida. Si no la estás disfrutando, no soy yo el que te va a decir por qué.
Pero pregúntale a Dios, por favor, urgente. ¿Por qué? Y creo que viene bien este mensaje justo a mitad de año para que a partir de ahora hagamos un plan concreto y decir, en verano nos vamos, ¿eh? Y nos tomamos las vacaciones. ¿Qué tal? El Señor ha puesto dones en medio de la iglesia, gente que aún nos puede ayudar a administrar aún las vacaciones. ¿Sí? Porque no me voy a olvidar que así como nos enseñaron a que hay un porcentaje para el diezmo, también nos enseñaron que hay un porcentaje para un ahorro que tiene que ver con esto, con disfrutar. Dios es un Dios que quiere que disfrutes, pero difícilmente vas a poder cantar de su fidelidad si no permitís que Él haga la obra completa. Saben que, bueno, ¿se acuerdan del pueblo de Israel, no es cierto? Dios le mandó al pueblo de Israel que guardaran distintas fiestas. Dios mismo le dijo que hagan distintas fiestas. Todas las fiestas tenían que ver con recordar algo que Dios había hecho por ellos. De hecho, antes de que ellos salieran de Egipto ya, Dios le había dado la orden de que hicieran fiestas. Y cuando uno lee el texto, lee la historia, se da cuenta que en realidad ellos llegaron a festejar una sola de esas fiestas en el desierto. Y después no hay más recuento. Claro, lo que pasa es que Dios le dijo al pueblo, le dio la orden al pueblo de que festejara distintas fiestas, porque ellos tendrían que haber salido liberados de Egipto y en 11 días, más o menos, tenían que estar ya asentados en la tierra prometida. ¿Sí? La distancia que hay entre Egipto y Canaán de un viaje a pie es más o menos de 11 días. 11, 14, ¿sí? Pero no más de un mes ellos tenían que estar ahí con la leche y la miel que Dios le había dicho que había en Canaán, lo tenían que tener ahí enfrente y estar disfrutándola. Claro, salieron de Egipto, alcanzaron a festejar una de esas fiestas, pero después ellos se envolvieron en una rutina de queja, de crítica, ¿sí? Todo el tiempo. Entonces, nunca más volvieron a festejar nada. Ahora, ustedes imagínense los hijos que fueron creciéndole a esos israelitas, ¿no? Esos hijos que en el desierto veían que todos los días caía un maná del cielo, ¿sí? Y que esa era su comida, maná. ¿Qué hay para desayunar? Maná. ¿Qué hay para almorzar? Maná. ¿Qué hay para merendar? Maná. ¿Y qué hay para cenar? Maná. Y si te agarraba hambre a la madrugada, ¿vieron que las embarazadas y esas por ahí le agarra hambre a la madrugada? ¿Sí? ¿Qué había para el antojo? Maná. Así que ustedes imagínense un día, papá llega y dice, bueno, hoy vamos a festejar, porque Dios dice en su ley que festejemos por su liberación, ¿no? Así que se sientan todos a la mesa, trae mamá la olla y los nenes ahí chochos gritando y dicen, vamos, fiesta, hoy comemos algo diferente. Y cuando destapan la olla, ¿qué había en la olla? Maná. Entonces, ¿se imaginan a ese hijo diciéndole, cuando ya, a lo mejor cuando era chiquitos se la comió, ¿no es cierto? No dijo nada, dijo, bueno, ¿qué va a hacer? Se miraba con el hermanito. Pero ya cuando era adolescente, con las características de los adolescentes, que no se te calla y dice, pero papá, ¿con esto vamos a festejar? ¿Qué clase de fiesta es esta? Si esto es lo que comemos todos los días, ¿qué tiene de diferente de que comamos esto ahora? ¿Dónde está ese famoso Dios del cual me hablas que te mandó festejar la libertad? ¿En esto consiste la libertad? ¿En que todos los días comamos lo mismo y encima esta comida horrible? Ahora, ¿por qué les pasó eso? Porque Dios nunca pensó que ellos estuviesen más de 11 días en el desierto. Pero ellos no estuvieron 11, ni 15, ni 20, ni un mes, ni un año. Estuvieron 40 años. Dios nunca pensó que estuviesen 40 años. ¿Y por qué estuvieron 40 años ahí? Por su incredulidad.
La palabra lo dice, no estoy inventando nada. Dice la palabra que ellos estuvieron ahí por su incredulidad. Es decir, a causa de su incredulidad no pasaron enseguida a la tierra prometida, y a causa de su incredulidad no pudieron disfrutar de la leche, la miel, la uva gigante, la ciruela, todo lo que había ahí, que ustedes ya saben. ¿Sí? ¿Me pueden seguir el relato? Bien. ¿Todo esto para qué? Para que nos hagamos esta pregunta. Porque yo me preguntaba cuando volví a leer el relato estos días, ¿cuántos hijos nuestros estarán manifestando rebeldía porque en casa nunca le pudimos mostrar a ese Dios grande del cual nos escuchan hablar todo el tiempo? Miren, me lo planteé yo mismo, Porque en casa nunca hay plata, nunca alcanza, no se puede, no hay. Hay que trabajar. Vayan ustedes, yo me quedo. ¿No? Esas frases típicas que solemos tener. Y entonces estamos formando una generación que es obvio que se rebele en contra de Dios, porque le hablamos de un Dios grande, de un Dios que todo lo puede, de un Dios que todo lo tiene, que entre todo lo que tiene nos posee a nosotros y que Él nos da de lo que Él tiene a nosotros y qué sé yo cuánta cosa. Pero resulta que en casa nunca hay. ¿No estaremos transmitiendo un Dios equivocado? ¿Me entienden? Yo creo que aún el Señor nos llama la atención a través de esta palabra hoy, para que no solamente pensemos en nuestra economía, no solamente pensemos en nuestra prosperidad, sino que pensemos aún en las generaciones que estamos formando. ¿Sí? Y creo que muchos de nosotros hoy ni siquiera sabemos por qué en la iglesia se ha relacionado cristianismo con pobreza. No lo sabemos, porque es algo que se originó hace quién sabe cuántos padres atrás. Pero porque alguien lo dijo alguna vez, se fue corriendo la bolilla, ¿sí? A mí me lo han dicho, ¿sí? No es bueno que un pastor ande en un auto, ni siquiera de último modelo, un auto nuevo, me dijeron una vez. Así que había que andar con el cascajo dando lástima, pero todos sabían que cuando el cascajo se hacía oír a 10 cuadras de distancia, venía el pastor. ¿Qué era lo importante? ¿No? Y es como que eso se ha ido metiendo en nosotros. Y a veces le tenemos miedo. Y miren, hay hermanos a los cuales el Señor los ha bendecido grandemente, y nosotros nos hemos enterado de esa bendición 1 año o 2 después. Y digo, ¿por qué no nos contaste? Y no sé, me daba cosita, me daba vergüenza. Espíritu de religiosidad que nos ha contaminado el corazón. Dios quiere que lo disfrutes, ¿sí? Así que sería muy bueno que cuando volvamos a casa esta semana, entre los matrimonios, podamos aún charlar acerca de cómo hacer para ahorrar para el disfrute. ¿Sí? Yo sé que por ahí, con los hombres, a ustedes, mujeres, les va a costar un poco, ¿no? Porque nosotros los hombres somos, ¿y para qué? ¿No? Todo tiene que tener un para qué. Pero ustedes impónganse para descansar, para disfrutar, para que otra me cocine y otra me haga la cama. ¿Está mal eso? Mi esposa ya se está mal acostumbrando. Dios quiere que lo disfrutes, ¿sí? Quizá lo que tengamos que hacer es simplemente parar un poco la máquina, ir un poco más despacio y decir, ¿por qué estoy haciendo tanto esfuerzo? Si hay deudas pendientes, hermanos, entonces hay que pagarlas, no hay vuelta que darle. Pero no la peleen solo, déjennoslo saber. Más allá de orar, si hay otra cosa que podamos hacer, como por ejemplo ayudarles en la administración, darles consejos. Tenemos los hermanos de finanzas que lo han hecho con muchas personas y en todos los casos les ha salido muy bien el consejo, porque Dios le ha dado el don para eso. Déjense ayudar, comenten su situación, ¿sí?
pero que de acá a un tiempo Dios pueda encontrar a este pueblo no solamente trabajando fuerte en su reino, sino además descansando cuando se pueda, disfrutando con sus recompensas, ¿sí? Para poder predicar todavía con mayor fuerza acerca de ese Dios que realmente es dueño de todo. ¿Qué te parece? Cerrá tus ojos. Hoy hablamos de soñar. Cerrá tus ojos. Yo te doy permiso de parte de Dios para que sueñes un ratito. Y que sueñes con un disfrute diferente. Y este permiso es para todos aquellos que ya han entendido todo lo que predicamos antes, ¿sí? Todo lo que hemos enseñado acerca del uso, del buen uso de las riquezas, de la siembra correcta, de la cosecha y de por qué Dios quiere que seamos prósperos, para que su reino se siga extendiendo, para que su pacto siga corriendo. Pero aún el hecho de que vivas desestresado, aún el hecho de que te vean disfrutando de lo poco o mucho que tengas, aún el hecho de que te vean planificando con la familia las próximas vacaciones, aún eso será de testimonio para los que te rodean y ya empezarán a conocer algo nuevo acerca del Dios que nosotros predicamos, que lamentablemente otros han predicado con miseria, que otros han predicado en medio de la falsa humildad. Si esta noche has reconocido aquí cuando ofrendaste o quizás mientras adorábamos que todo lo que recibiste ha venido de parte de Dios, entonces quiero que también entiendas esto esta noche, que en medio de lo que Dios te dio puso parte para que lo disfrutes. Allí hay parte para que lo disfrutes. Tenés permitido soñar ahora en lo que Dios quiere hacer en tu vida.